del Golfo de México, y allí, con esas aguas calientes, los vientos fuertes se enriquecen, se evapora mucha agua y se crecen las tormentas tropicales y se transforman en huracanes. Entonces tenemos ya advertido que va a llegar aquí al sur de la Florida, al sur de la Florida no, a toda la península de la Florida, un huracán llamado Helene. No Elena, sino Helene, Helene. Entonces estamos esperando a ver que venga, ojalá que no sea de magnitudes catastróficas. Ya la gente se está preparando, ya hacia la parte norte del estado ya hay advertencias para que la gente en las zonas costeras del Golfo de México y en el área de la Florida vayan haciendo sus preparativos, cosa de que si tienen que evacuar se vayan a un sitio más seguro y si van a quedarse pues tomen las medidas para estar lo más protegidos que puedan estar. Los huracanes son eventos eh, catastróficos en muchos casos y una de las cosas que siempre me llamó la atención, yo vengo de un país donde no hay huracanes. Pasan los huracanes, pero pasan, no entran a la costa en forma severa, lo cual hace que cuando cursan por la costa venezolana, los huracanes simplemente producen una gran cantidad de lluvias y vientos, pero nunca de la magnitud de cuando entran a zonas bajas, como aquí en los Estados Unidos, que arrasan con todo un estado y dejan una estela de destrucción por todo el estado. De tal manera pues que allí también me llamó la atención hace muchos años un área de la medicina que es fundamental y que nadie nunca piensa en eso y se llama la medicina de desastre, la medicina de siniestros, ¿eh? Algo así como la medicina de pandemias, ¿no? Porque ocurre que la atención médica depende, como les dije, de la calidad del personal médico, primariamente, de la cantidad de recursos tecnológicos, secundariamente, de la cantidad de suministros, suero, sangre, antibióticos, todas las cosas que se necesitan para atender a alguien. Entonces, fíjense, necesitamos gente, necesitamos tecnología, respiradores, bombas de infusión, electrocardiógrafos, todo, pero también necesitamos antibióticos, suero, todo tipo de medicamentos, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa con la medicina de desastres? Por cierto, aquí una palabra de reconocimiento al primer profesor que yo tuve que nos habló y se hizo él mismo un experto en la medicina de desastres, que es el doctor Luis Báez. Mi saludo al doctor Luis Báez. Si me está escuchando, lo recuerdo, profesor, que fue el primero que le escuché hablar de la medicina de desastres. Y él nos enseñó la reorganización que hay que hacer en la prestación de servicios cuando se produce un desastre. ¿Y qué es para la medicina de desastre un desastre? Bueno, es la llegada súbita al hospital o a los puestos de emergencia o a cualquier instalación temporal donde llegan muchos heridos muy rápido. Fíjense las dos condiciones, ¿no? Mucha gente solicitando ayuda, muy graves todos y muy rápido. Esas tres condiciones. Cuando ustedes tengan una ciudad donde algún hospital, alguna parroquia, alguna zona, llega mucha gente lesionada buscando ayuda médica, muy rápido y mucha gente, ustedes tienen un cuadro de desastre. Y en ese momento hay que implementar planes que no se van a hacer en ese momento, sino que hay que hacerlos por anticipado. ¿Verdad? Porque ustedes, si ustedes están en una emergencia en un hospital, vamos a poner un hospital pequeño que tiene 10 camas de emergencia. Bueno, esas 10 cámaras de emergencia, en caso de un siniestro, una volcadura de un tren, una explosión de una central de petróleo, lo que sea, les va a llenar esas 10 camas en 10 segundos, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a meter el resto de la gente? Ok,
No es que van a tener 1000 camas preparadas para eso, no, pero hay que saber dónde los vamos a poner y cómo los vamos a atender y a quién vamos a llamar y qué tantos fármacos hay que tener a mano que son esenciales y cuál es la cadena de suministro, a quién hay que llamar para que traiga más y a qué médicos vamos a llamar que no están en el hospital pero que están de guardia o que están de vacaciones para que se hagan presentes. Y eso es un problema logístico y de eso trata la medicina de desastre, del manejo administrativo de los recursos para satisfacer una demanda exagerada de personas solicitando ayuda médica. Pero no es solamente eso, la parte logística, ¿no? El médico que en vez de sentarse a curar a alguien en particular, agarra un teléfono y ejecuta un plan de suministro para que haya la suficiente cantidad de recursos para poder atender a la gente. Sino también el médico que va a atender a las personas tiene que cambiar su estilo de práctica de la medicina. Primero porque no tiene todo el tiempo del mundo para interrogar al paciente, para mandarle a hacer una tomografía como manda la Iglesia Católica, para mandarle una prueba de esto, de aquello. Tiene que actuar rápido, tiene que hacer una cosa chocante para cualquier médico, que se llama el triaje. El triaje fue inventado durante la guerra, hasta donde yo sé, en la Primera Guerra Mundial, pero viene de la palabra francesa triaje, dividir en tres. Y el triaje es el proceso mediante el cual, cuando llegaba un soldado herido a el hospital militar, alguien lo veía rápidamente y le ponía una etiqueta en alguna parte del cuerpo de tres categorías. Usualmente creo recordar que eran tres colores, ¿no? El color verde era alguien a que se debía atender inmediatamente porque eso significaba que su vida dependía de ello, pero era rescatable. La segunda categoría, que tenía otro color, no sé, amarillo, estoy usando así como un semáforo, ¿no? La categoría amarilla representaba a aquella persona que no debíamos atender inmediatamente porque iba a sobrevivir con las lesiones que tenía. O sea que atenderlo a él era perder el tiempo que se debía tener para una persona más grave, porque esta persona no estaba herida de muerte y podía esperar horas antes de recibir la atención. Porque había que decidir quién se podía salvar de inmediato, quién se podía salvar más tarde y a quienes ya no se podía salvar. Personas que llegaban con heridas tan severas, tan mortales, que lo que quedaban era pocos minutos de vida o un par de horas de vida. Y aunque agotáramos los recursos, aunque pusiéramos toda la sangre que hay en el hospital, se le diera al paciente, las heridas del paciente eran tan extensas que no pudieran ser atendidas. Fíjense que por eso es que digo que a los médicos naturalmente les odia la idea de usar el triaje, porque eso significa que usted va a discriminar a aquellos que va a atender, a aquellos que no puede atender todavía y a aquellos que no vale la pena atender porque ya no va. Cualquier cantidad de esfuerzo que usted concentre en ellos puede ser utilizado en una persona que sea más rescatable. Y por lo tanto usted empieza con ese sistema de triaje a decidir quién se va a morir, quién va a sobrevivir y quién va a sobrevivir si yo actúo. Eso serían poniéndolo de esa manera, ¿no? ¿Quién se va a morir? Y no hay mucho que hacer, sino calmarle el dolor y acompañarlo en sus últimos segundos. ¿Quién sí merece consumir recursos de inmediato? Y con quién podemos dejarlo para más tarde. Y eso es algo complejo, eso es una decisión muy humana, eso no es una decisión que se le puede dar a alguien que no tenga conocimientos médicos, porque imagínense una persona que no sepa de eso, puede etiquetar a una persona como que ya no vale la pena atenderlo, cuando en realidad esa persona sí se hubiera podido salvar, si se lo hubiera atendido. Voy a hacer una pausa para cambiar el modo de la película porque ya se hizo muy oscuro.
Bueno, como les venía diciendo, entonces, esa es la medicina de desastre. La medicina no es lo mismo que la medicina de emergencia, ¿no? En algunos centros de emergencia, en un momento dado, por una coyuntura específica, puede darse una llegada súbita de muchos pacientes, etc. Pero en la medicina de desastre usualmente se ven las guerras, se ven los huracanes, se ve en los terremotos y en esos eventos pues catastróficos donde hay demasiadas víctimas. ¿Cómo se preparan los médicos para la medicina de desastre? Bueno, a nosotros nos prepararon primero hablándonos de qué es, cómo debe ser el comportamiento de uno y cómo cambian las prácticas médicas cuando se está en el marco de la atención de víctimas de un desastre, pero también con una técnica muy útil que se llama los simulacros. Los simulacros es una situación donde se prueba la eficacia de un equipo médico para manejar una catástrofe, un desastre natural. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace un simulacro de un desastre? Bueno, fíjense que yo solo he participado en un solo simulacro de desastre que se hizo en Caracas, en la capital de Venezuela. Ese simulacro consistía en la hipótesis de que uno de los edificios más altos de Caracas, las torres del Parque Central, acontecía una explosión y empezaba a quemarse el edificio. Los bomberos llegaban y empezaban a sacar gran cantidad de heridos. Y eran tantos y tan quemados y en tan mala situación que había que algunos llevarlos inmediatamente al hospital, pero el problema es que no hay suficientes ambulancias para llevar tanta gente a los hospitales. Entonces se presenta el problema de que hay que atenderlos in situ, en el sitio. O sea, hay que crear un punto de rescate ahí al lado, cerca del edificio donde está quemando, que se está quemando, donde están aconteciendo los hechos, para que las personas puedan ser atendidas allí. Y allí se hace el triaje. Fíjense qué interesante. ¿Qué es el triaje? Aquel quemado que está demasiado quemado y que lo más probable es que no sobreviva. Entonces a ese no se le puede meter en una ambulancia para llevarlo a un centro de quemado porque se está usando un recurso precioso que puede salvarle la vida a otra persona en una persona que ya tiene demasiadas quemaduras y está al borde de la muerte. ¿Sí? Va a haber también la persona que no está tan quemada o no está tan lesionada, no está perdiendo sangre, etcétera, y ese puede esperar allí. Y las personas que realmente necesitan una atención crítica y son todavía salvables son las que se van y se meten en las ambulancias y se llevan a los puestos de socorro donde hay mayores recursos de atención. Sin embargo, algo hay que hacer con la gente que no cabe en las ambulancias. Y es allí donde rápidamente se nos enseñaba cómo instalar un puesto de emergencia para atender tres cosas fundamentales que representan la primera ayuda que se le da a alguien en caso de un desastre. La primera es mantenerlo respirando y la tercera es deteniendo la hemorragia. En los casos de desastre, los peligros más importantes es el paro cardiorrespiratorio y la pérdida de sangre. Por lo tanto, si usted le llega a un paciente, usted tiene primero que ver si el paciente está perdiendo sangre, porque si no está perdiendo sangre, usted tiene que de inmediato abordarlo de una manera diferente que si está perdiendo sangre. La sangre se puede perder en forma visible, porque usted ve que está sangrando, o en forma interna. El paciente tiene signos de que está sangrando, pero usted no ve la sangre por ningún lado, porque es producto de lo que se llama una hemorragia interna. Es decir, un trauma interno en el abdomen o en el cráneo o en alguna otra parte del cuerpo, en la cavidad torácica, que hace que el paciente empiece a sufrir los síntomas de un shock y usted no vea la sangre por ningún lado. Pero usted debe presumir que el paciente está sangrando. Entonces, fíjense, esa es la primera cosa. Y bueno, la primera es que esté respirando, porque si no está respirando, usted tiene que practicar
resucitación cardiorrespiratoria. Y luego, después que usted sabe que el paciente está respirando, que mantiene una presión arterial sostenible y que no da signos, está sangrando mucho, es que usted se puede al lujo de evaluar todo lo demás, la fractura, los daños de piel, los daños de la quemadura. Una cosa imprescindible es calmar el dolor de inmediato, porque no hay cosa más, digamos, hasta dolorosa que tratar a un paciente con dolor. Por lo tanto, lo más humano posible debe ser, en la medida de que sea lógico, es darle un analgésico y un sedante tan pronto como sea posible, si es oportuno. Si el daño es neurológico y usted necesita saber el problema, el estado de conciencia de la persona, usted no le puede dar eso, porque entonces va a perder un indicador importantísimo de la función cerebral. Entonces fíjense que no en todas las personas uno debe estar utilizando tranquilizantes, sedantes o analgésicos que nos quiten la principal fuente de información de qué tan severa es la lesión. Bueno, eso es todo un arte, toda una ciencia que se practica, que se simula. En esa etapa del simulacro de Parque Central se le dieron a una gran cantidad de voluntarios, eso se hace con voluntarios, se le da a cada uno una identificación y se les pone a correr, se les pone a buscar ayuda en los puestos de socorro que se han ubicado en la cercanía. Los puestos de socorro había que instalarlos, es decir, se notifica que hay un siniestro e inmediatamente los que están participando en el ejercicio llegan, hacen acto de presencia, instalan los equipos necesarios, instalan los techos, las carpas, el procedimiento necesario, y entonces tienen que, es hasta un arte escoger la zona donde se va a establecer el puesto de socorro, porque usted no va a poner a los heridos en una zona que dentro de 2 horas va a estar ardiendo también. Entonces usted necesita primero que todo establecer el sitio más seguro para los pacientes que va a depositar allí, ¿no? Entonces eso es toda una experiencia extraordinaria, y el simulacro ayuda a los equipos de siniestro a afinar las herramientas y a saber qué hacer en caso de un desastre, ¿no? Ahí mis respetos para los bomberos saben de esto más que uno. Los bomberos han hecho de eso su profesión, atender desastres y siniestros. De hecho, son los servidores públicos que yo creo que merecen más respeto, son los bomberos, porque arriesgan su vida para salvar la vida de los demás y no hacen otra cosa que simulacro tras simulacro tras simulacro, para que cuando se presente una emergencia ellos ya saben exactamente qué van a hacer y cómo lo van a hacer y cómo van a resolver los recursos, ¿no? Por eso es que es importante que la sociedad pague bien a los bomberos y que los tengan muy bien equipados, porque uno no sabe cuándo los vamos a necesitar. Bueno, ese es el cuento que quería echarles mientras manejo hoy aquí por mi, por mi calle. Espero que esta plática haya sido de algún interés para ustedes, que hayan aprendido algo que no sabían. A lo mejor no sabían que había algo que se llamaba medicina del desastre o medicina de desastres, de siniestros. Interesante, porque si yo le digo, me imagino a alguien en una fiesta, mire doctor, ¿y usted qué practica? Yo, desastres. Yo soy un médico de desastres. Pero usted es un médico de desastre porque usted es un desastre, usted causa desastres, o sea, ¿qué es eso de medicina del desastre? Entonces ahora en adelante, cuando alguien les diga que es un experto en medicina del desastre, ya ustedes saben a qué se están refiriendo. Y ustedes no van a pensar que el médico es un desastre, sino que el médico se ocupa de prepararse, él y su equipo, para trabajar en medicina de desastre. Ese es, digamos, el elemento educativo de mi charla de hoy. Pero espero en cada viaje de estos no solamente mejorar mi condicionamiento cardiovascular y muscular, sino también compartir con ustedes cosas que se me vienen a la cabeza. Y bueno, seguirán escuchándome los que quieran escucharme. Suscríbanse a este canal si quieren seguir escuchando cosas de este tipo. Y háganme sus comentarios,
Me encanta saber qué tipo de temas les gustaría que yo cubriera mientras pedaleo. Y bueno, críticas también, bienvenidas las críticas. La crítica es importante. A mí no me molestan las críticas. Después de cierta edad, al ser humano no le importan las críticas. Las críticas importan cuando uno es adolescente y en la temprana juventud. Y en algunas áreas, en el pináculo profesional de la vida, los hombres también, los seres humanos, pues, nos afecta bastante la crítica. Después de cierta edad, como decía alguien, ya uno está por encima del bien y del mal, ya uno sabe quién es, nada de lo que digan de uno lo va a hacer a uno cambiar la idea que tiene de sí mismo. Así es que eso es lo bueno de llegar a cierta edad y yo espero que todos los que me están escuchando lleguen a viejitos toditos, que lleguen a viejo porque la vida es bella, vale la pena vivirla aún con todo y la cama de problemas que tiene. Cada problema es una oportunidad de sobrellevarlo y si no lo pueden sobrellevar, cambien la actitud hacia el problema. Ese es uno de los privilegios de la mente humana y de la inteligencia humana que se llama la fantasía. Siempre que hablo de ese tema me acuerdo de la película La vida es bella, que comienza muy linda con un romance entre un hombre joven y una mujer del pueblo y se transforma en una cosa horrible como es el holocausto y el paso de ellos y de su hijo por un campo de concentración. Pero lo interesante es la metáfora de la película, cómo este hombre a través de su imaginación logra transformar algo horrendo en la percepción de un juego para que su hijo nunca experimente el drama que están viviendo. Y eso es lo que hizo esa película famosa, la hizo ganar un Oscar. Los que no la han visto, no dejen de verla, porque dentro de todo refleja la capacidad del ser humano de sublimar cualquier tragedia y de transformarla en algo tolerable, no aceptable, porque todo lo que pasó ahí es inaceptable, pero es, les permite el acto de sobrevivir, sobrevivir algo terrible. Se puede hacer en el marco de ese proceso de imaginación, sentido del humor, reírse de sí mismo. Eso es un recurso extraordinario de la mente. Bueno, aquí también hoy estoy probando con esta cámara el modo nocturno, que en esta hora, si no fuera por estas luces de las calles, ustedes no me deberían estar viendo porque está todo oscuro, ¿no? Pero sin embargo, esta camarita que estoy usando es muy buena y tiene unos recursos técnicos que permiten grabar con muy baja luz, como están viendo ahorita. De tal manera de que estoy aprovechando esta oportunidad que nunca pedaleo tan tarde, pero hoy lo estoy haciendo para ver cómo se ve esto de noche. La verdad es que está bastante oscuro y sin embargo creo que algo se ve. Y si no se ve, pues mejor, así no tienen que verme. Ay, ay, ay. Así no tienen que verme, me escuchan y no me ven. Bueno, ya me voy a ir a mi casa porque es la hora de retornar a casa. Gracias por haberme acompañado. Yo me siento acompañado, aunque ustedes no están aquí, ustedes me van a acompañar después cuando vean este video, pero yo me imagino que voy en compañía de ustedes.